Bienvenidos a todos. Este es el primer episodio de una serie de videos en donde vamos a estar hablando de distintas dinámicas y de distintas situaciones que veo muy frecuentemente en las sesiones, sobre todo de constelaciones familiares. Así que bienvenidos, espero que me acompañen en este camino. Y hoy particularmente lo que vamos a hablar es de algo que sucede muchísimo, que es esto de no sentirme vista por mamá, de no sentir que me ve, que me reconoce, que se alegra por mis propios logros y que me apoya. Esto se da no solo en mujeres, sino también en hombres, así que vamos a hablar de todos. Pero antes de comenzar, quiero presentarme. Soy Nori, soy consteladora familiar y coach. Me pueden encontrar en mis redes como Renace la Fuerza. Ahí pueden ver un poco lo que hago y demás. Pero bueno, este espacio nace particularmente de querer ponerle voz a mis pensamientos, encontrar un espacio en donde pueda expresarme con más libertad sin estar tan pendiente si es una estrategia de marketing o no, de los minutos y todo eso, sino poder mostrarme más como soy realmente. Así que bueno, espero que me acompañen en este camino. Así que si ya querés comenzar a ayudarme, te puedes suscribir al canal y dejarme comentarios de qué te gustaría que hablemos en los siguientes videos, de distintos vínculos, de distintas dinámicas o situaciones de la vida, llevándolo siempre desde la mirada de las constelaciones familiares, que es en lo que estoy formada. Así que si algo de lo que voy a estar charlando te resuena, ya está cumplido la misión y sobre todo estar acá presente, poniendo voz a lo que vivo dentro, para mí ya está. Así que bueno, gracias y comenzamos a hablar sobre este tema entonces. Esta sensación que yo lo veo mucho, por supuesto que en las mujeres a veces se da de una manera un poco más intensa, esto de sentir que mamá no me ve. De repente logro ciertas cosas en la vida, logro desarrollarme quizás profesionalmente o encuentro una persona en donde estoy teniendo una buena relación de pareja o quizás, no sé, cualquier logro que signifique algo importante para vos y de repente sentir que mamá no se alegra. Es como si de repente cuanto mejor te va, es como si más te alejases de ella. No sentís su apoyo, no sentís su alegría al momento de compartir esta noticia. Y seguramente, o es muy probable, contame si te pasa, te se da esto de que quizás si tenés hermanos, ves que con algún hermano es diferente. Es decir, sí se alegra por sus logros, sí lo veo, lo acompaña, o quizás no pasa con un hermano, pero sí pasa con alguna otra persona de la familia, una prima, algún vecino, alguien que de repente escuchás a tu mamá que dice, no, ¿viste lo que logró fulanita? Por dentro diciendo, pero yo logré esto, que también es un montón, y no lo viste, no me lo reconociste, ¿no? Bueno, estas sensaciones generalmente nacen y se marcaron en nosotros, incluso en nuestro cuerpo físico, en la infancia. En la infancia quizás hubo un momento en donde por alguna razón que no siempre tenemos que saber ni enterarnos cuál es, puede haber sucedido que mamá no estaba disponible para mí. Y cuando digo que no estaba disponible es porque quizás físicamente no estaba disponible por alguna razón, o quizás emocional o energéticamente, mamá estaba como, bueno, con la cabeza, como se dice, en otro lado. Muchas veces cuando somos chicos, quizás mamá está atravesando un duelo, una separación, quizás problemas de dinero y tiene que trabajar todo el día para mantener a la familia y eso hace que haya como cierta desconexión entre vos y tu mamá, se produzca cierta desconexión y ahí es donde, bueno, de repente no tengo la mirada de mamá, mamá no me ve. Esto es algo que se marca en la infancia y quizás te preguntas, bueno, pero ¿por qué con alguno de mis hermanos esto no pasó? Cada uno de nosotros, de los hermanos dentro de una familia, vivimos a una mamá diferente. ¿Por qué? Porque mamá fue una persona diferente en diferentes etapas de la vida. Fue una mujer diferente cuando tuvo a un hermano mayor o cuando tuvo a un hermano menor. Seguramente diferentes dificultades o diferentes experiencias que tenía que atravesar. Y esto hacía que cada uno de ustedes, como hermanos, los viva totalmente diferente al vínculo. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en la infancia, ¿no? En la infancia, imagínense que nuestros padres son todos, son nuestros superhéroes. Lo que queremos es que ellos nos vean, que nos avalen todo lo que hacemos, que nos festejen. ¿Vieron la típica escena de esa niña que está ahí como
cantando en familia que quiere que la mamá le festeje o que se pinta o que hace cualquier cosa y quiere que la mamá le festeje. Cuando no encuentra el niño esto en ese lugar seguro que es la mamá, porque imaginen que si nosotros nacemos de mamá, lo más seguro que tenemos es mamá. Entonces, bueno, cuando no está eso, cuando no existe por alguna cuestión en la infancia, eso queda marcado en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de relacionarnos. En cierta forma entendimos y aprendimos de manera inconsciente, ¿no? Como sin darnos cuenta de que teníamos que buscar la validación de mamá, ¿no? Que teníamos que hacer cosas para que ella nos vea. Y de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Y estoy tomando un mate. Se graba algo muy fuerte en nosotros de manera inconsciente, que es que necesito hacer cada vez más cosas porque necesito que mamá me vea. Entonces, de repente, la quiero sorprender todo el día y quiero darle más y más. Entonces me voy volviendo una persona autoexigente porque me exijo a mí misma a hacer más con el fin de que mamá me vea y con el fin de que si mamá me ve, mamá me ama, ¿no? Como esa es la asociación que hacemos también mentalmente. Si mamá me ve, porque mamá me ama. Si mamá no me ve, mamá no me ama. ¿Sí? Es como muy lineal en ese sentido. Entonces, lo que hacemos es volvernos unas mujeres, unos hombres que cuando crecemos somos muy exigentes con nosotros mismos. Nos exigimos todo el tiempo hacer más, hacerlo de mejor manera, no permitirnos equivocarnos y muchas veces es porque inconscientemente seguimos mirando a mamá, seguimos esperando que mamá se alegre por nosotros, que mamá nos apoye, que mamá nos reconozca nuestro valor y nuestro esfuerzo. Obviamente que de la mano de la exigencia lo que hacemos es dar cada vez más al otro, ¿no? Entonces cada vez más le doy a mamá, le doy más, hago más. ¿Y qué hace? Ahí es como si, imagínense una balanza. Esa balanza se va como desequilibrando. ¿Por qué? Porque esta forma de comportarme con mamá, la voy a trasladar a los demás vínculos de mi vida. Entonces de repente voy a ser una adulta que voy a tener un trabajo en el que siento que siempre doy de más y que nunca recibo lo mismo a cambio. Voy a tener un trabajo donde sienta que no me vean, no me valoren, no me reconozcan las cosas que hago y de repente a mi compañero de trabajo sí, cuando a mi entender o bajo mi mirada no se lo merece y yo sí. Y después me va a pasar lo mismo en la pareja, ¿sí? Voy a autoexigirme para darle más, el otro no lo va a ver, me voy a enojar y ahí, fíjense como en diferentes aspectos de la vida, en realidad nos seguimos comportando de la misma manera, ¿sí? En el trabajo, en la pareja, con el dinero, porque de repente, esto mismo, miren cómo se traslada el dinero y nosotros pensamos que el dinero es algo totalmente diferente. No, es un vínculo más. Nuestra relación con el dinero es un vínculo más y está totalmente asociado a cómo sea el vínculo con mamá. Entonces, si de repente yo siento que para tener más a mamá tengo que hacer y hacer y hacer más, con el dinero va a ser lo mismo. Voy a tener la creencia de que cuanto más haga, más dinero voy a tener. Y ahí entro de vuelta en esa rueda en la que me es difícil salir. Por eso es que es tan importante trabajar el vínculo con mamá. El vínculo con mamá es nuestro vínculo primario. Imagínense que es a quien primero nosotros podemos percibir, a quien primero nosotros sentimos. Imagínense que estamos dentro de ella. La hayamos conocido o no, porque también se dan casos en que de repente me dicen, no, pero yo no conocía a mi mamá. Es igual, eso se transmite de la misma manera. Eso quedó grabado en nuestro cuerpo de la misma manera. Estábamos en su panza y ya percibíamos sus estados de ánimo, sus preocupaciones, si nos deseaba, si no nos deseaba, si estaba feliz, si estaba segura, si estaba siendo contenida durante el embarazo o si de repente durante el embarazo tuyo tuvo que sufrir algún duelo, alguna separación o alguna preocupación extrema. Todo eso nosotros lo fuimos sintiendo, ¿sí? Entonces, percibiendo nuestro vínculo primario. Como nos relacionemos con mamá, nos vamos a relacionar con las otras cosas en nuestra vida, incluso con nuestro propio cuerpo. Y fíjense esto, les voy a hacer esta pregunta, a ver qué sienten, pensalo, sentilo, y si querés me lo dejas en comentarios. ¿Cómo te
sentís vos con tu propio cuerpo. Porque muchas veces, de la misma manera en la que criticamos a mamá, criticamos nuestro propio cuerpo. Muchas veces, de la misma manera en la que rechazamos cómo es mamá, es como rechazamos nuestro propio cuerpo. Y fíjense el alcance que tiene un vínculo conflictivo con mamá. Que de repente cuando hablo de vínculo conflictivo puede ser que tengas un vínculo que se dé bien, en buenos términos, pero que vos en tu interior sientas todas estas cosas que estamos hablando. Vos en tu interior sientas que mamá no te ve, que no te reconoce, que no te apoya. ¿Sí? Entonces, todo eso, fíjense siempre de como ir preguntándoselo cómo lo vivís adentro, más allá de cómo se da afuera. Porque puede que afuera pongas una sonrisa y esté todo bien y te banques, pero que tengas que tragar saliva y que se te ponga un nudo en la garganta cada vez que sentís que mamá no te ve, ¿sí? Entonces, bueno, ahora bien, ¿para qué es todo esto que estamos hablando? Muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos en mirar a mamá a través de esa herida que se quedó grabado en nosotros. Entonces, de repente ahí empiezan, ya sea externamente con la palabra o solo adentro mío, o si lo hablo con otra persona, empiezan los reproches a mamá, el enojo como mamá inconsciente de por qué no me ve, por qué no me mira, por qué no me reconoce, pero yo hice esto y no lo vio, ¿sí? O por qué mamá me dice esto, por qué mamá no me felicita. Bueno, todas esas cosas que suceden dentro nuestro están ahí. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos y pensamos y sentimos a través de esto, lo estamos haciendo a través de una herida. Entonces, la herida de repente, imagínense que es también como un lente a través del cual vemos el mundo. Entonces, de repente, recuerden, todo como yo vea a mamá, cuando yo más critique, cuando yo más rechace a mamá, cuando yo menos la acepte tal como es, como una persona común, con aciertos y con fracasos, cuando de esa misma forma yo con esos mismos lentes yo voy a ver el mundo. Yo voy a ver a las otras personas, a la pareja, al trabajo, a mi vocación, a mi cuerpo, a mi salud, ¿sí? Entonces, fíjense como la importancia que hay en poder trabajar la raíz del conflicto. Porque quizás todavía no te diste cuenta que sucede esto con tu mamá. O decís, ah, sí, me pasa, no me había puesto a pensar. Bueno, ¿qué pasa? Seguramente quizás tenés algún otro bloqueo en tu vida que hoy te está incomodando. Que puede ser esto que decimos, ¿no? Como el rechazo hacia tu propio cuerpo, relaciones que sean, por ejemplo, en la pareja o con amistades, que en donde siempre se repite lo mismo, en donde siempre das y das y das y no recibís lo mismo a cambio, y te frustras y todo vuelve como a comenzar una vez más. O quizás experimentás mucho estrés o mucha ansiedad porque sos una persona muy autoexigente con vos misma. Entonces, bueno, todas estas situaciones que se pueden presentar en la vida pueden tener su raíz en las constelaciones familiares. Perdón, pueden tener su raíz en el vínculo con mamá. Esto es de lo que nos hablan las constelaciones familiares. ¿Y por qué hago la aclaración de que pueden? ¿No? Y que por eso acá estamos conversando y estamos hablando sobre un poco sobre lo que dice la teoría, pero mucho también sobre lo que veo en los espacios de constelaciones familiares individuales y grupales que también he hecho. Pero si bien esto se da así, muy seguidamente, con mucha frecuencia, siempre es necesario constelar. ¿Por qué? Si yo me quedo con que yo tengo un problema de dinero porque no tengo el vínculo resuelto con mamá, me estoy cerrando. Puede que tu historia, puede que tu situación personal tenga que ver algo con eso, pero que haya algo mucho más profundo por lo que tenés un vínculo con el dinero que no se da. Quizás no queda solo ahí en mamá, quizás va mucho más allá, ¿sí? Entonces, por eso siempre es necesario en cada situación particular poder constelarlo para encontrar de manera inconsciente qué es eso que me está limitando, ¿sí? A grandes rasgos, en generalidad, suele pasar esto que cuando tengo algún conflicto con estas situaciones que les estoy diciendo, que les estoy mencionando, hay alguna cosita ahí con mamá todavía pendiente para trabajar. Ahora bien, vos quizás te preguntarás, bueno, entiendo, ya me sentí identificada, ya entendí de que este problema que tengo en mi día a día viene quizás de algún conflicto interno en mi vínculo con mamá. Ahora bien,
¿Qué hago al respecto? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo atravieso ese dolor y esa herida que se siente incluso físicamente? Y ahí es donde entra esto que es una reflexión que te invito a que lo pensemos juntos, porque muchas veces nosotros como hijos continuamos esperando sin darnos cuenta que mamá cambie, que mamá se dé cuenta el dolor que me está provocando, que mamá se dé cuenta de la diferencia que hace entre los hermanos, o que mamá se dé cuenta de esto, de mi dolor, ¿no? De mi herida. Y lamentablemente eso no es algo que esté en nuestro poder, que esté bajo nuestro control. No es algo que nosotros podemos modificar. De hecho, seguramente si en algún momento tuviste un encontronazo con tu mamá, le dijiste, pero no te das cuenta que esto me duele, que esto me lastima. Y seguramente ella no se dé cuenta, ¿sí? Pero entonces nosotros no podemos cambiar a eso. Es como, la vamos a zamarrear y a mamá y le vamos a decir, ¿cómo no te das cuenta? Y ella va a seguir sin darse cuenta. De hecho, no tiene por qué darse cuenta, porque esta es tu propia mirada de la historia. Seguramente tu mamá tenga una mirada diferente ante la misma situación. Seguramente tus hermanos tengan otra mirada diferente ante la misma situación. Entonces, esto nos lleva a pensar en que en lo único en que yo puedo trabajar y puedo invertir tiempo, dinero, energía, es en transformar mi propia mirada, en ocuparme de esto que a mí me está pasando, estas sensaciones que me habitan a mí en mi cuerpo y en mi día a día. Porque nadie va a poder hacer nada para que yo me sienta mejor. Porque de hecho, si en algún punto mamá cambia esos comportamientos, seguramente yo me voy a seguir comportando de la misma manera con mis otros vínculos, con mi cuerpo, con una pareja, en el trabajo, voy a seguir sintiendo lo mismo, porque la que no cambió fui yo. Entonces, por eso la invitación va a ser siempre a trabajar en nosotros mismos. Y bueno, ¿y cómo podemos trabajar en nosotros mismos? Hoy quiero dejarte, que no te lo dije al principio, te lo iba a decir, quiero dejarte una guía de preguntas que pueden ayudarte como a ir hacia adentro, a analizarte, a ir cuestionándote qué es lo que puede estar pasando, cómo podrías vos ampliar tu mirada. Recordá que hablamos de que vemos a mamá a través de esos lentes, que esos lentes son la herida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo quitarme esos lentes? ¿Cómo puedo yo ampliar esa mirada? ¿Sí? Cuando comenzamos a ver de que mamá, por ejemplo, es una persona más allá de mi mamá. Mi mamá no es solo mi mamá es muchísimo más que eso. Mi mamá es una mujer con historia, es una mujer con antepasados, es una mujer con vida propia que ocupa otros roles en su vida. Seguramente en algún momento fue pareja, fue hija, fue hermana, seguramente compañeros de trabajo, con compañeros de trabajo, entonces fue vecina, muchos otros roles mamá ocupa. Entonces, hoy la invitación es a que puedas pensar en tu mamá, que puedas como comenzar a preguntarte cómo es mamá en otros roles, más allá de cómo es mamá conmigo, con vos personalmente. ¿Cómo es mamá en la pareja? ¿Cómo es mamá como hija, como hermana, como tía, como abuela? Diferentes roles que tu mamá ocupe en su día a día. Entonces, una vez que puedas ver a tu mamá en diferentes roles, la invitación es a que puedas ver qué te gusta de ese rol de tu mamá. Vamos a poner nombre Raquel, Raquel es el nombre de mi mamá. ¿Cómo es Raquel en ese rol? Independientemente de cómo es como madre. ¿Cómo es Raquel como vecina? ¿Cómo es Raquel como profesional? Y así sucesivamente en los diferentes roles. Y cuando quiero que te enfoques en ese rol y en describir cómo es tu mamá en esos roles, quiero que te enfoques en lo positivo, en lo que te gusta, en lo que decís, che, mirá, qué copado esto. Che, mirá, qué admiración que mi mamá sea así en esto particularmente. Qué copado que mi mamá sea tan trabajadora, por ejemplo, ¿no? Como, ¿cómo es tu mamá en el trabajo? Y es responsable, es puntual, y así, ¿no? Como que vayas viendo en los diferentes roles cómo es tu mamá, cómo fue tu mamá si ya no está en este plano.
Imagínate también si no llegaste a conocerla o si sabes poco de ella, por lo que te hayan podido contar o por la historia que sepas, imagínate cómo puede haber sido esa vida, ¿no? Como intentar ampliar un poquito más la mirada y decir, bueno, a ver, ¿cómo puede haber sido la vida de ella? ¿Cómo puede haber sido ella en estos diferentes roles según lo que sé? ¿Sí? ¿Esto qué nos ayuda? A ampliar la mirada, a ver a mamá como una persona real y también a ver a mamá como una persona que ocupa un montón de otros roles y como una persona que está llena de dones y de virtudes. Porque debemos reconocer que somos 50% mamá, 50% papá, nos guste o no. Entonces, todos esos dones que nosotros podamos reconocer en mamá van a ser situaciones o dones o experiencias que nosotros vamos a poder incluir en nuestro propio corazón, ¿sí? Son todo eso que habita en ella, habita también en mí, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar en potenciar esas cosas buenas? Y de repente te vas a dar cuenta que en muchas de las cosas en las que te encuentres escribiendo a tu mamá, va a ser como si te estuvieras describiendo a vos misma. Incluso con cosas que no te gusten tanto o con cosas que estés pensando en cambiar, pero que veas como eso que a veces pasa por alto, ¿sí? Que son estos dones, estas capacidades, que no tienen que ver a veces con esas grandes cosas o etiquetas que nosotros buscamos. Quizás mamá es buena cocinando, quizás mamá es buena haciendo una sola comida, pero poder remarcar eso nos ayuda a ampliar la mirada sobre mamá. Siempre que nosotros podemos ampliar la mirada con respecto a mamá, la vamos a estar integrando cada vez más en nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando integramos a mamá en nuestro corazón tal y como es? No como esperamos que sea, sino como es. Cuando eso sucede, imagínense, estamos aceptando a la primera persona que percibimos, al primer vínculo, a la persona que nos tuvo dentro de su panza. Cuando hacemos eso es cuando podemos trabajar en aceptarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a aceptar a nosotros mismos si no trabajamos todavía en aceptar a mamá? Entonces, fíjense cómo esta rueda, ¿no? Como este caminito siempre termina ahí, en esa base, en esa persona que me dio la vida, que incluso es la persona en donde habita la fuerza para yo poder vivir mi propia vida. Cada vez que yo esté trabajando algún aspecto del vínculo con mamá, estoy sumando fuerza interna para vivir y crear mi propia vida de acá en adelante. ¿Sí? Mamá es la energía vital. Entonces, cada vez que yo haga un trabajito, me haga una pregunta al respecto de ella, es que voy a estar integrando la vida. Voy a estar tomando la fuerza para plantarme, vivir mi propia vida y crearla a mi gusto, ¿sí? Entonces, este es el poder de trabajar el vínculo con mamá. Me pareció importante que podamos hablar de este vínculo en este primer video, que podamos vernos y verla, ¿no? Como esto. Ver también mamá, que todo eso que veo en mamá también habita en mí. Y te voy a dejar ahora para cerrar una serie de preguntas que si es necesario podés ir frenando el video y ir anotándotelas y dejándolas ahí pendientes para ir conversándolas con vos misma porque no son preguntas para responder así a la volada. Así que las tengo acá anotadas y te las voy a ir leyendo. Vamos a comenzar. A ver. Quiero que anotes esta pregunta en algún lugarcito y la vayas pensando. ¿Qué sentías cuando mamá o qué sentís cuando mamá no reconoce tus logros? Y cuando me refiero a qué sentís, quiero que observes tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo se cierra cuando sentís que mamá no te reconoce, que mamá no te ve o que mamá no te felicita por esos logros? ¿Sí? Observate desde ese lugar. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué es lo primero que se activa? ¿En qué lugar del cuerpo siento? ¿Lo siento en el pecho? ¿Lo siento en la garganta? ¿Lo siento en la panza? ¿Sí? Bueno, vamos con otra. ¿Qué aprendiste a hacer para intentar
ser visto o vista por mamá? Y ahí, fíjense, esta pregunta es muy poderosa porque va a detonar, va a mostrarles un comportamiento algo que hacen en su día a día en los diferentes vínculos. Entonces, si de repente, para que mamá me vea, yo me tuve que callar, tuve que no hacer ruido, tuve que no molestar, es lo más seguro que esto sea lo que yo repita en mi día a día. No le voy a decir nada a mi compañero del trabajo o a mi jefe, no le voy a decir nada a mi pareja, no le voy a decir nada a mi amiga porque quiero no molestar, ¿sí? No quiero que se enoje, no quiero, bueno, esto es algo que quizás aprendimos a hacer para que mamá nos vea, porque después se venía el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de no hacer ruido, de estar callada, de no hablar, de no molestar, de no interrumpir, ¿sí? Entonces, fíjense lo poderoso que es esta pregunta. De la misma manera, puede haber sido otra la situación. Quizás aprendiste a hacer mucho ruido, todo lo contrario, a hacer todo lo posible para llamar la atención de mamá, a cantar, a bailar, a gritar, a romper cosas, quizás. Quizás romper cosas fue la forma en la que vos encontraste de llamar la atención de mamá, así sea por un reto. Ese reto hacía que mamá te vea y eso los unía, ¿sí? Entonces, de manera inconsciente, quizás hoy vas siendo medio rebelde por la vida o vas enojándote, gritando y puteando, porque quizás es tu forma de que mamá te vea. Pero hoy se traslada a otros vínculos en tu vida. O quizás, y esto es algo que quizás es lo más peligroso de todo, que es que quizás entendiste cuando eras chiquito o encontraste cuando eras chiquito en enfermarte la forma de tener a mamá cerca, de tener a mamá presente o de que mamá te vea. Entonces, quizás hoy en día continúas así, ¿no? Como preguntándote o enfermándote para que alguien te vea. Quizás inconscientemente es mamá, pero se traduce hoy en la pareja o se traduce hoy en alguien del trabajo que te pregunte, che, ¿cómo estás? Ay, estás enferma, necesitas algo, querés un vasito de agua, necesitas una píldora. Bueno, esto, ¿no? Como quizás estoy ante la enfermedad, encontrando en la enfermedad la forma de que el otro me vea. Entonces, miren qué poderoso esto, porque cuando yo lo hago consciente y trabajo en eso, puedo mejorar mi salud. Y ese es el nivel de profundidad que tienen el trabajar en los vínculos, en trabajar los vínculos primarios, en este caso como el de mamá. ¿Sí? Y para ir un poquito más lejos todavía, un poquito más profundo, imagínense el nivel de intensidad, de profundidad, de alcance que tiene trabajar el vínculo con mamá, que todo eso que yo pueda ir trabajando, sanando y transformando en mi interior con respecto a mi mamá, es algo que yo no voy a trasladar a mis hijos, a las futuras generaciones, a mis sobrinos, o si trabajo con chicos, a los chicos con los que trabajo. Entonces, imagínense lo potente que es esto, que somos capaces de transformar algo para que no se reproduzcan las siguientes generaciones. Entonces cuando estamos trabajando en nosotros y en ese vínculo con mamá, estamos trabajando en un mundo mejor. Así que bueno, espero que me hayas acompañado hasta el final. Son preguntas poderosas que me emociona hasta compartirlas en este momento. Quiero que me cuentes después si lo pudiste hacer. Puedes seguirme en las otras redes sociales y contármelo también. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.